Hola a todos, feliz y bendecido día. Como siempre, es un honor estar aquí con todos ustedes en este espacio, que es tu espacio, que es mi espacio y que es nuestro espacio de encuentro, Encuentra tu Norte. Para las personas que se están conectando por primera vez, mi nombre es Alejandra Marcano, soy ingeniero mental, coach de vida y coach de familia, especialista en programación neurolingüística avanzada y repatronamiento neuronal. Esta noche, como les estaba comentando en el feed de mi Instagram, vamos a tener un live, la segunda parte del live sobre las emociones. La semana pasada estuvimos hablando acerca de las emociones y el tiempo se nos quedó un poquito corto para la parte de las preguntas y respuestas. He recibido durante toda la semana muchísimas preguntas de parte de ustedes y por eso decidí hoy volver a retomar el tema para continuar con las preguntas y las dudas. Y si hoy nos volvemos a quedar otra vez cortos de tema, de tiempo para continuar, lo seguimos retomando la semana entrante. Voy a empezar, bueno, a saludarlos un poquito, a ver cómo está el día de hoy el tema de las preguntas. Aquí está perfecto. Juan, un beso, gracias por estar. Y continuamos. Rosa, hola, hola, gracias a todas las personas que me han escrito de Argentina, de Uruguay, de Chile, de México, de Venezuela, de Colombia, de acá de los Estados Unidos. De verdad que ha sido un honor y es bien bonito recibir los mensajes de ustedes y poderles responder en este live todo lo que vamos a hablar. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a seguir y vamos a entrar en tema. Yo quiero hacer un resumen un poquito bien corto, bien conciso acerca de lo que vimos la semana pasada. Por si no estuviste en el live de la semana pasada o no lo has visto, te cuento que ya se encuentra colgado en mi canal de YouTube, Coach Alejandra Marcano. Ahí están todos los live, los últimos live que he transmitido estas últimas semanas y los puedes ver allí con muchísimo gusto. Pero si no has tenido la oportunidad de verlo aún, te voy a dar un resumen ahorita un poquito rápido de lo que son las emociones. La semana pasada el tema del live se llamó las emociones. ¿Pueden educarse las emociones? Y la respuesta corta a todo eso es que sí se pueden educar las emociones. Pero para eso vamos a hablar un poquito acerca de qué son las emociones. Y las emociones son todas las manifestaciones fisiológicas de nuestro cuerpo o que nuestro cuerpo tiene al momento de presentarse un estímulo externo. A medida que nosotros vamos percibiendo esas emociones o concientizando que esas sensaciones, esos cambios fisiológicos están ocurriendo en nuestro cuerpo, eso es lo que da vida a las emociones. Eso es la emoción. Darnos cuenta de nuestros cambios fisiológicos ante un estímulo externo. La emoción viene de la palabra en latín que se llama emovere. Que quiere decir dejar, salir, hacer mover, y movere, que viene de la palabra mover, trasladar. Entonces, la emoción en sí lo que nos invita es a movernos, a actuar, a buscar una salida, a cambiar como de estado. Del lugar donde estamos nos está invitando a actuar, a movernos, a trasladarnos. Esa es la función básica de todas las emociones en nuestra vida. Invitarnos a actuar, invitarnos a movernos en un momento, en una situación, ante un estímulo externo que nos está indicando algo acerca de nuestra realidad y de cómo estamos nosotros percibiendo nuestra realidad. La emoción no es ni buena ni es mala. Nosotros hemos lamentablemente demonizado, la semana pasada lo compartía con ustedes, hemos demonizado un poco lo que son las emociones. Hemos dicho, si estás feliz, contento, sientes euforia, tienes placer, eso es positivo. Pero si por el contrario estás triste, tienes miedo o sientes repulsión o asco por algo, eso es malo. Y la verdad es que las emociones no son ni buenas ni malas. Es todo lo contrario, las emociones son una parte vital de nuestra vida.
Las emociones nos han ayudado en toda nuestra evolución como seres humanos a adaptarnos a nuestro medio ambiente. Gracias a las emociones, tú y yo, como seres humanos y toda nuestra raza humana, está presente aquí y ahora. En la emoción, imagínense nuestros antepasados, nuestros ancestros más lejanos, en un momento donde había algún peligro en esos paisajes tan inhóspitos donde se vivía, en la selva o en la edad de las cavernas, por ejemplo, que habían tantos animales salvajes, cuando ellos estaban expuestos a un riesgo, si no hubieran sentido el miedo, ¿qué creen que hubiera pasado con nuestra raza humana? Se hubiera desaparecido. Si el miedo no los invitaba a correr, si el miedo no los invitaba a tomar una acción, pues no nos hubiéramos desaparecido como seres humanos. Y eso es exactamente la función, por ejemplo, del miedo aquí y ahora en nuestra era actual. Asimismo, la rabia nos invita a defendernos a nosotros como personas y a defender a nuestro entorno. Vuelvo nuevamente a nuestros antepasados más lejanos. Si ellos no hubieran sentido rabia en un momento, ¿cómo hubiesen podido defender su clan y defenderse ellos mismos? Y eso es parte de lo que estamos hablando, de la protección y de el cuidar, la sobrevivencia innata de nuestra raza. Las emociones son manejadas por nuestro cerebro límbico. Entonces, el cerebro límbico, el sistema límbico, es lo que llamamos el cerebro emocional. Es el que se encarga de todas nuestras emociones, de lo que es el miedo, de lo que es la rabia, de lo que es la tristeza, la alegría, y todo eso pasa de forma inconsciente, pasa rápido. Nosotros no nos damos cuenta de, en este momento tengo que sentir miedo. Adrenalina, por favor, empieza a activar los centros de adrenalina, empieza a generar adrenalina para poder moverme. Rabia, entonces tensa mis músculos, envía toda la sangre a mis brazos para... No, eso pasa de forma automática, ¿ok? De forma básicamente en milisegundos, ¿ok? Porque las emociones, como les digo, nos llevan y nos invitan a actuar. Entonces tiene que ser un proceso inconsciente y rápido que nos pueda salvaguardar y proteger nuestra vida en un momento determinado. También las emociones están ligadas al aprendizaje. No puede existir aprendizaje si no hay emoción. La semana pasada les decía, ¿cómo recuerdan ustedes? ¿Cuál es eso que has aprendido más en la vida? O eso que recuerdas que aprendiste cuando estabas en bachillerato o en el colegio. ¿Recuerdas cuando estabas leyendo y tratabas de aprenderte una guía al caletre, como decimos en mi país, así, o sea, A, B, C, D, mamá me ama, papá ama mamá, o cuando aprendías a través de la emoción, de una experiencia, cuando fuiste a una excursión, por ejemplo, esos planes vacacionales a los que nos invitaban, en los que nosotros íbamos. ¿Qué recuerdas más? ¿Cuando estabas leyendo ese libro o esa experiencia que tuviste al salir de campamento con tus amigos o con tu colegio? Y la razón por la que recuerdas más ese campamento o esa excursión o esa convivencia es porque las emociones estaban envueltas en esa situación, en esa experiencia que viviste. Entonces, ¿qué les invito? Y para que también lo apliquen con sus hijos, con nuestros hijos, que cuando vayamos a tratar de enseñarles algo, vamos a enseñarles con las emociones. Vamos a hacerle una emoción, ojo que esto es muy importante porque tanto como puedes enseñar algo positivo, como puedes enseñarles también un trauma, una fobia. En la semana pasada, y voy a empezar con las preguntas, yo tenía la lista de preguntas, algunas de las que había tomado de la semana y de las que quedaron la semana pasada en el tintero. Una de las preguntas fue, por ejemplo, ¿qué pasa cuando le tengo mucho o tengo fobia hacia las culebras o algún animal, inclusive hacia los perros o a los arácnidos también les comentaba? Y eso ocurre básicamente porque el aprendizaje primero, la primera experiencia que tú tuviste con ese animal, con esa criatura, fue a través del miedo o a través de una emoción adversa. ¿Qué ocurre? Nosotros cuando somos niños no sabemos de peligros, no sabemos de nada de eso. Lo más probable, y les comentaba la semana pasada, por ejemplo, en el caso de las cucarachas, un niño o una niña toma la cucaracha normal entre sus manos y va a su mamá y le dice, mamá, ¿qué es esto?
algo completamente inocente, tranquilo, para él no es ni bueno ni malo, y la mamá actúa o el papá, suelta eso, ¿qué estás haciendo tú con esa cucaracha en la mano? El niño se asusta y de una vez ancla la emoción negativa con el evento o con en este caso con el animalito. Entonces allí se crea una fobia. El niño y nosotros, nuestro mecanismo de aprendizaje es asocio eso con una experiencia negativa, con algo malo, con una emoción que no me produce placer o bienestar o una recompensa positiva, y yo desecho la experiencia o la juzgo como algo negativo para mí. Y es allí donde empiezan a crearse esas fobias o esas aversiones, o eso, ¿por qué tengo tanto miedo a la oscuridad o por qué tengo tanto miedo a los animales, a las arañas o a las culebras, por ejemplo? Hay otra cosa muy importante también, y es que a veces la emoción no es nuestra. A veces la emoción es la emoción de nuestros padres que nos transmitieron en ese momento preciso. Entonces mi mamá estaba asustada, mi papá estaba asustado, nos asomamos por una ventana, a veces personas que tienen muchos miedos a las alturas, se asomaron por una ventana, estaban asomados cuando eran niños pequeños y papá o mamá pegaron un grito, se asustaron mucho, los tomaron, los abrazaron con mucha aprensión y el niño se asustó y por consecuencia ancla el momento a una emoción negativa y se crea la aversión o el juzgar que esa situación es algo negativo para su propia vida. Y fíjense que allí es donde está la clave para empezar a educar y a transformar todas esas situaciones que en este momento te puedan estar limitando. Cada vez que existe una fobia, un dolor, una reacción hacia algo, eh, hay una creencia detrás. Entonces, las emociones tienen una magia muy bonita y muy importante, y es que la emoción, a través de la sensación y de la emoción, nosotros podemos conectar en el tiempo con la raíz y el momento semilla en el que ocurrió el evento. El momento justo en el que nosotros comenzamos a tener miedo a las serpientes, miedo a las arañas, miedo a cualquier cosa, ¿ok? Por ejemplo, el miedo cuando sentimos rabia. La rabia tiene una función muy importante para nosotros, y es que nos invita a actuar, a defendernos. Pero la rabia, por ejemplo, cuando nosotros la mantenemos reprimida por muchísimo tiempo, cuando es una emoción que, y ahorita voy a hablar de eso, de las emociones primarias y secundarias, es una emoción que socialmente muchas personas no es bien vista, y muchas personas la tildan de negativa, como que, oye, no es malo sentir rabia, es malo expresar la rabia, tienes que controlarte. Y nos empezamos a reprimir la rabia desde niños. Por ejemplo, a veces tomamos un niño, lo abrazamos o lo sujetamos para que no se exprese, y eso, aparte de que exacerba la rabia en el niño, hace que la empiece a reprimir y que no sepa cómo expresarla. Entonces, una forma y una de las preguntas que me hacían la semana pasada es cómo expresar la ira si es que ocurre. Y les dije, la semana pasada parafraseé una cita de Aristóteles que hoy la traigo para leérselas porque es perfecta para describir lo que es la rabia. Y dice, cualquier persona puede enfadarse. Eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el momento exacto, en el momento oportuno y de la forma y con el propósito justo y del modo correcto, eso sí que no resulta tan sencillo. Entonces fíjense, la rabia, cuando nosotros queremos expresar la rabia, ¿cómo podemos hacer para expresar la rabia? Lo primero que tenemos que hacer es dejar de demonizar la rabia, dejar de cortar con esa creencia, y ojo, eso es tema hasta de un posgrado. Pero lo primero que tenemos que saber es que si la rabia la estamos sintiendo en nuestro ser, es porque tiene una función. La rabia nos está diciendo algo, se está manifestando en mi cuerpo fisiológicamente porque me está enviando un mensaje. El mensaje es actúa, el mensaje es defiéndete, ¿ok? O el mensaje es me está regresando a un pasado de algo que ocurrió que está todavía sin resolver, ¿ok? Porque fíjense, nosotros podemos estar los dos en esta misma, o tú y yo podemos estar en la misma habitación, en el mismo lugar, y puede ocurrir el mismo evento, y yo puedo actuar con muchísima rabia y tú puedes actuar completamente tranquilo.
es porque la experiencia subjetiva tuya y mía, la de cada uno de nosotros, no está dada por el estímulo. La emoción no viene del estímulo, la emoción viene de la forma en la que yo proceso ese estímulo. ¿Y cómo procesamos ese estímulo? ¿O cómo procesamos nosotros nuestra realidad? A través de muchos cristales. La primera es toda la experiencia de nuestra vida, las creencias que nosotros hemos tenido desde pequeños, lo que nos han enseñado que es bueno o que es malo. Hay una neuropsicólogo excelente que se llama Lisa Feldman, que la semana pasada hablé también acerca de ella y de su libro La vida secreta del cerebro. Y ella dice que la experiencia de la emoción la construye nuestro cerebro. Y la construye nuestro cerebro porque nosotros evaluamos la situación que tenemos enfrente. Esto está ocurriendo aquí, mi jefe me está diciendo algo que no le gusta, mi esposo me está, no sé, dejo nuevamente la tapa del inodoro levantada, mis hijos están peleándose en la sala, qué sé yo, cualquier experiencia normal de nuestra vida. Y yo no estoy viendo la experiencia de eso normal, que mis hijos estén discutiendo o que mi jefe me haya dicho que algo no le gusta. Cuando ese evento ocurre, yo me estoy conectando con todo un bagaje de aprendizaje que llevo en mi vida. Entonces, lo que hace la emoción, lo que hace mi sistema límbico es evalúa la situación. Yo veo la situación que está ocurriendo aquí y me conecto con toda mi experiencia. ¿Cuáles son las capacidades que yo tengo para enfrentar, más que enfrentar, afrontar esta situación? No tengo capacidades porque en mi casa me dijeron no te puedes defender. Por ejemplo, decirle algo al jefe o a una figura de autoridad es irrespeto, así que usted se queda callada o callado. Si el jefe le dice algo, ergo, cualquier figura de autoridad te dice algo, tú tienes que hacer silencio, por ejemplo. Los niños se están comportando mal. Acuérdense, y esto es algo que vamos a hablar en la escuela para padres, lo hablamos mucho, que bueno, si eres papá te invito a ese taller porque es revelador y muy sanador. Pero en nuestros padres, en la época cuando yo crecí, la forma de enseñanza era a través del correazo o de las nalgadas o del castigo, ¿correcto? Entonces eso está en tu bagaje y tú puedes decir, bueno, los niños se están portando mal, yo aprendí que era un correazo lo que había que darle y venga con el correazo o venga con la rabia o venga con el me tengo que imponer. Entonces, cuando yo comienzo a ver la situación exterior y la analizo o la correlaciono con las capacidades internas que tengo para afrontar esa situación y de alguna forma u otra me doy cuenta que no tengo cómo hacerlo, ahí comienza a expresarse la rabia o ahí comienza a expresarse esas emociones que no son congruentes con lo que nosotros queremos manifestar en el exterior. Entonces empiezan a aparecer lo que llamamos las emociones secundarias, que es la emoción primaria es realmente lo que tú quieres expresar. Por ejemplo, mi jefe me dijo algo, yo le quiero decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a respetarnos, esto no es así, yo quería hacer esto y esto, lo que quise hacer con eso fue esto y esto, discúlpame, lo arreglo para la siguiente. Pero como me dijeron que no puedo hablar, me callo y comienzo a llorar, por ejemplo, o hago silencio, me voy a mi escritorio y lo que hago es llorar, sin saber por qué. La semana pasada una persona me hizo esa pregunta y es así, o sea, tú te empiezas a expresar porque hay varias, tu sistema, tus recuerdos se manifiestan, se activan en ese momento, nuestra nuestra amígdala cerebral guarda nuestros recuerdos de todas las experiencias de nuestro pasado están guardadas allí. Entonces, cuando pasa una situación que es similar a algo que nos recuerda a nuestro pasado, se activa automáticamente todos los mecanismos asociados a la experiencia. Entonces, como no me puedo expresar, como no le puedo decir, como me vuelvo otra vez esa niña y no debo, porque mi papá y mi mamá me dijeron que no era conveniente, ojo que estoy tomando esta situación, este ejemplo así como al aire, ¿no? Para dar y también para responder la pregunta de la semana pasada, ¿por qué entonces en vez de manifestar la rabia, manifiesto la tristeza? Porque es la emoción socialmente permitida.
Pero ¿qué pasa si yo quiero manifestar rabia? Yo tengo la ira y yo de verdad necesito manifestar ira. ¿Cómo lo hago si no me enseñaron en mi casa? Cada vez que yo tenía ira, me decían, o rabia, me decían, no, tú no puedes sentir ira, no, la rabia es mala, no. Tómate un vaso de agua y te sientas aquí y no te mueves y no hablas y usted no tiene derecho a nada. Comienza a respirar. Siento rabia, necesito esta rabia, tengo que expresarla. Respira y date el permiso de expresar, date el permiso de sentir, date el permiso de hablar. Probablemente en la primera oportunidad te va a salir un grito, está bien. Si tienes que pedir perdón, la semana pasada lo hablamos, es mejor pedir perdón que haber pedido permiso, así como dice la canción de Gilberto Santa Rosa, ¿verdad? Entonces pides disculpas, dices, ok, estoy aprendiendo a gestionarme y hay algo muy importante y es que nosotros a veces somos los peores verdugos para nosotras mismas o nosotros mismos, nuestros peores jueces. Buscamos la perfección, y eso lo hemos hablado también muchas veces, buscamos la perfección cuando realmente no se espera la perfección. Se espera que nos expresemos, se espera que seamos seres autorregulados y nos autorregulamos no guardándonos todo adentro como una olla de presión o como una pitadora, como dicen mis hermanos en Colombia, sino es a través de drenar, es a través de expresarte, es a través de decir. Cuando nosotros solemos guardar y reprimir nuestras emociones, las emociones lamentablemente que están reprimidas más adelante se expresan en un síntoma físico que puede ser una enfermedad o manifestada en tu cuerpo, porque el cuerpo grita lo que la boca calla. Se pueden manifestar también cuando tú dices, ¿por qué no tengo éxito? ¿Por qué me botan de los trabajos? ¿Por qué quiero hacer este proyecto y no termina de salirme este proyecto? ¿Por qué no tengo éxito? Porque tienes emociones reprimidas, porque has pasado años guardando tantas emociones que estás ocupando un lugar vital de creación, reprimiendo situaciones y emociones que necesitan salir a la luz. ¿Okay? No te estoy pidiendo ahorita ni mucho menos que salgas y empecemos a gritar a todo el mundo, el que se nos atraviese, no. Te estoy pidiendo que te escuches, que escuches a tu cuerpo, que escuches las sensaciones que te están hablando y te des el chance de expresarte. La meditación es una herramienta poderosa. Cuando nosotros comenzamos a meditar, empezamos a conectar con nosotros mismos, con nuestro interior, con nuestro ser. Y cuando nosotros conectamos con esa lucecita que está dentro de nosotros, es imposible estar desconectados. Nos podemos desconectar por momentos, pero volvemos a intentar a escucharnos, y saben que es algo poderoso porque comenzamos a ser fieles y leales a nosotros mismos, a nosotras mismas, a lo que sentimos, a lo que necesitamos. Ya dejamos de empezar a dar hacia afuera o de ver qué es lo que quiere el otro, qué quiere mi esposo, qué quieren mis hijos, qué quiere mi mamá, qué quiere mi papá, qué quiere mi jefe, y empiezo a pensar, ¿qué es lo que quiero yo? Ya va, yo siento que me duele la espalda, ok, a lo mejor necesito moverme un poquito acá, ¿sabes? Tengo ganas de comer una pizza, un pan. Oye, no, estoy más en ese modo de que he comido tanto pan esta semana que mi cuerpo me está pidiendo agua, fruta, verduras. Entonces, pero te escuchas y te das la oportunidad. Y allí es donde inicia la sanación. Allí es donde inicia el cambio. El cambio de percepción y bueno, y nuestro proceso de crecimiento y de aprendizaje que dura toda la vida, ¿sabes? El cómo educar nuestras emociones es un proceso que lleva toda la vida. Estamos hoy aquí y hasta el último momento estamos aprendiendo cómo hacerlo. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de las emociones básicas, ¿ok? Las emociones básicas son emociones universales, son emociones que no son enseñadas culturalmente. Un bebé pequeñito lo podemos ver que muestra alegría, que muestra rabia, que muestra disconfort, ¿ok? O que muestra agrado. Las 5 emociones básicas son el miedo, la tristeza, la rabia, la alegría y el asco. Hay una película fantástica de Disney que se llama Inside Out, en su nombre en inglés, y su nombre en español es Intensamente.
y se las recomiendo con muchísimo, no van a aprender muchísimo acerca de las emociones y de cómo funciona nuestro cerebro y cómo se van creando esos pensamientos centrales y lo fundamentales que son nuestras experiencias semillas, esas que vivimos en nuestra casa con papá y con mamá, para crear lo que va a ser nuestra personalidad y nuestra identidad en el futuro. Nuestro amigo Gustavo la semana pasada me hizo una pregunta acerca de qué pasa. Hay una parte en la película donde se mezclan las emociones, donde al principio los pensamientos, las emociones centrales o los pensamientos centrales, como decir el core house de los pensamientos y de donde se empezaban a crear esas isletas de personalidad. Entonces estaba la isleta de la familia, el juego, los amigos, la distracción, la diversión, estaban formadas por una sola emoción. Entonces había una alegría, como les había hablado hace un ratico que estábamos hablando de, para que haya el aprendizaje tiene que haber la emoción. Sin emoción no hay aprendizaje. En Brida, del escritor Paulo Coelho, hay una frase que dice: sin miedo no puede haber toma de decisión. Okay, entonces para decidir a veces tenemos que sentir esa emoción, ese estómago, ese susto para decidir, me voy por el camino derecho o por el camino izquierdo. Pero si no tienes miedo, si no sientes ese miedo, ¿cómo podemos tomar una decisión? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sentimos la vida si no hay miedo? ¿Okay? El miedo es parte vital de la vida. Entonces, en Inside Out, esas emociones básicas, esos primeros sentimientos esas primeras islas de personalidad que son las básicas, familia, amigos, diversión, viene dada por pensamientos puros, por emociones puras. Entonces la alegría generaba un pensamiento central. El miedo generaba otro. Por ejemplo, tengo que hacer un alto cuando voy a pasar por no sé, hay un cable atravesado, y esa es más o menos una de las escenas de la película. Pero cuando ella ya es adolescente, que se mudan de ciudad y ya es más grande, comienzan a aparecer estos pensamientos centrales unidos. Entonces aparece un pensamiento central que tiene miedo y que tiene además alegría, o un pensamiento central que tiene desagrada, como le dicen mis hijos, a desagrado o al asco, con tristeza, por ejemplo. Entonces, a medida que nosotros vamos creciendo, nuestras emociones se vuelven más complejas. La emoción sigue siendo la emoción básica, pero nuestra experiencia y la manera en que nosotros evaluamos lo que está ocurriendo alrededor se vuelve más compleja. Entonces es como estábamos hablando la semana pasada, vamos manejando nuestro auto y se nos atraviesa alguien enfrente. La primera reacción que nosotros tenemos, o la primera emoción que se presenta, es la emoción del miedo, porque lo primero que tenemos que hacer es salvaguardar nuestra vida, ¿verdad? El miedo es el que envía el golpe de adrenalina, le dice a la pituitaria: hey, vamos a activar aquí centros de adrenalina frena, actúa, y luego viene la rabia, porque es nuestra manera de expresarnos cómo se le ocurre a esa persona atravesarse. Esas dos emociones básicas van a formar ese pensamiento central, por ejemplo, donde dice: ya va, cuando yo manejo tengo que tener cuidado. Puede haber una persona atravesada, o puede atravesarse una persona en mi vía, y eso puede poner en riesgo mi vida. Entonces, a la siguiente vez que tú vas a manejar, y eso sería ideal que todos nuestros muchachos lo aprendieran en adolescencia cuando están aprendiendo a manejar, yo no me puedo ir corriendo adelante, porque en cualquier momento alguien se te puede atravesar. Y eso no quiere decir que esa persona lo quiso hacer a propósito o no, eso es tema de otro live. Pero es el tema de yo protegerme. Entonces, la próxima vez que agarres ese volante, estoy segura que esa sensación, ese pensamiento central que viene mezclado con esa rabia y ese miedo, se van a activar en ti y te van a mantener más alerta a tu realidad, a esa realidad que es: ya va, tengo el traje de conductor, entonces bueno, estos son los centros que se activan en ese momento. ¿Ok? Bueno, como les estaba diciendo, nuestras emociones dependen de muchas cosas, y es de la información que tenemos, de nuestra historia, de las creencias que tenemos, de nuestras potencialidades y del estímulo que estamos recibiendo alrededor. Si nosotros nos creemos incapaces de poder afrontar esa situación,
Las emociones que se van a disparar son muy diferentes a si nosotros decimos, esto lo puedo hacer. Claro que yo misma soy la que lo voy a hacer, ¿ok? Y es importante que reconozcamos eso, porque eso es lo que nos puede ayudar a potenciar. Porque podemos identificar una falla, o más que falla, algo que nos pueda estar faltando, algo que nos limita. Y cuando reconozco en dónde estoy limitado, dónde puedo expandirme, tengo la oportunidad de trabajar en eso. Por eso es tan importante sentirnos y conectar con esto. Por eso es que el conflicto no proviene del estímulo, sino de la forma en cómo yo estoy gestionando el estímulo. Las etiquetas que nos ponemos y a las etiquetas que le ponemos a nuestras emociones, por ejemplo, son limitantes. No nos permiten, oye, como no puedo sentir el miedo es negativo, no voy a sentir miedo. Mentira. No es miedo, el miedo no es ni positivo ni negativo. El miedo simplemente es y es vital para tu sobrevivencia. Como la tristeza, y a los hombres lamentablemente les han enseñado a nuestros hombres, bueno, al masculino de nuestra raza humana, que no se puede llorar, que no se puede permitir expresar sus emociones, que eso es una señal de vulnerabilidad. Y el hombre, claro que necesita llorar, claro que se siente triste, claro que es muy importante que se exprese, pero se reprime. Cuando realmente la vulnerabilidad es lo más hermoso que hay, porque al yo mostrarme vulnerable, puedo conectarme contigo. Al yo poder estar aquí delante de todos ustedes, y si yo tengo que llorar, lloro, o ustedes me están viendo aquí como un ser humano real, como un ser humano de verdad, verdad, y es la única forma en la que nosotros podemos conectar con el otro, cuando yo me muestro tal cual soy. Y la vulnerabilidad, más allá de hacernos débiles, nos hace fuertes. Y no fuertes como, oh, yo soy fuerte, sino fuertes como raza, fuertes como relaciones. Fortalece nuestras relaciones, fortalece nuestros vínculos y nos hace seres humanos de verdad, ¿verdad? ¿Okay? Entonces voy a seguir viendo las preguntas y ahorita reviso aquí si hay algunas preguntas en el panel para írselas respondiendo. Las emociones primarias versus las emociones secundarias, como ya les dije, muy rapidito cómo es el mecanismo. La emoción primaria que se dispara es el miedo o la rabia, por ejemplo, pero como la rabia he aprendido que socialmente la rabia no está bien vista, en vez de manifestar la rabia voy a manifestar la tristeza. La emoción primaria, cuando la manifestamos, nos ayuda a hacer cambios. Nos ayuda a hacer cambios internos. Es eso que les comentaba la semana pasada de, wow, mi jefe me dijo esto y yo fui capaz de decirle esto, esto y esto. Y qué bien me siento. No le falté el respeto, pero yo me siento relajada, confiada y como que ya esto ya pasó. Y por otro lado, pero cuando yo manifiesto la emoción secundaria, lo que hice fue llorar y no arreglé y no hablé, la emoción secundaria no te lleva a la acción ni te ayuda a cambiar un estado interno. Te mantiene en el mismo, digamos, en la misma situación en la que estabas originalmente. Y que es justamente lo que la emoción primaria te está invitando a cambiar. Vamos a hablar, ya hablamos de las fobias un poco. También vamos a hablar acerca de transformar el miedo. Los miedos, entonces, bueno, tenemos al miedo como demonizado, como que este miedo no puedo sentir miedo. El miedo te lleva a crear. Bueno, en realidad la que te lleva a crear es la tristeza, pero el miedo cuando tú tomas la decisión, esa sensación de ¿será que sí, será que no? El miedo te impulsa. El miedo tiene tres opciones. El miedo te puede paralizar, el miedo te puede llevar a defenderte, como a protegerte, y el miedo también te puede llevar a huir. Entonces, fíjense, si nosotros llevamos esas tres características del miedo en positivo, es mucho lo que podemos hacer. Por ejemplo, yo puedo huir y no sentirme cobarde de huir de una situación que es dañina para mí. En nuestro programa de 7 días dentro de las relaciones nocivas, cuando hablamos de estar al lado de una persona que es nociva para ti y que tú tienes miedo de estar al lado de esa persona, es importante que salgas de esa relación. Y eso es el mecanismo de huida. Tu miedo te está salvando la vida. A veces nos inmovilizamos porque cuando nos inmovilizamos no nos vemos, ¿sabes? Podemos pasar desapercibido y muchas veces el pasar desapercibido te puede salvar la vida, ¿ok?
Voy a leer algunas de las preguntas que me están colocando aquí. Gustavo dice, me siento identificado con el pensamiento cerebral de alegría y furia. ¿Y cuál? Miedo y tristeza. ¿Cuál es miedo y tristeza? Ajá, bueno, por ejemplo, miedo y tristeza, miedo y tristeza, por ejemplo, cuando tú tienes miedo, eh, tú puedes manifestar, fíjate, la tristeza tiene una intención positiva muy importante en nuestra vida, porque la tristeza nos invita a hacer pausas, a hacer introspección, a conectar con partes de mí que si no fuese por la tristeza o por ese momento de tristeza, no sería capaz de conectarme, no sería capaz de verlo, ¿ok? Si yo gestiono las tristezas de forma positiva, ¿ok? De una forma apropiada, la tristeza me puede conectar con con la creatividad de formas inimaginables, ¿ok? La tristeza me puede llevar a lugares profundos de mi propia experiencia y de mi propio ser y a conocer potencialidades de mí que hasta ese momento estuvieron ocultas. Eso es la tristeza. Ahora, el miedo como tal te protege. Entonces, ¿qué es lo que puede haber? Tú puedes empezar una situación con miedo. O sea, tuve miedo, por ejemplo, en el caso y que tuve una sesión con uno de mis coaches que vino a sesión porque había vivido un momento de secuestro en su casa. Toda la familia estuvo secuestrada. En ese momento fue un momento de muchísimo miedo. Y fíjate, esto crea un pensamiento central, porque es una isla completa que se crea. No todas las personas tienen, y eso también tiene que ver con algunos temas que vamos a tocar más adelante, y hay experiencias, todas las experiencias que ocurren en nuestra vida tienen un propósito para nosotros. No son una casualidad y tenemos que salir de eso, verlas, qué mala suerte tuve que me ocurrió esto a mí. Tienen un propósito. Y si te ocurrieron es porque tienes la capacidad para aprender de ellas, para crecer y para sacar de ellas lo mejor, ¿ok? Entonces esas personas vinieron a mí porque hubo un momento de secuestro en su casa, vivieron pues un momento bien fuerte y en el momento hubo el miedo los llevó a paralizarse. Gracias a Dios no hubo ninguna situación, solamente bueno, el momento, la escaramuza, salieron bien y luego viene una tristeza profunda. Entonces, a través del miedo, después viene la tristeza porque el miedo los llevó a mantenerse. Nadie se puso voy a ir a pelearme con estas personas o voy a hacer algo. No, me mantuve quieto, pero luego la tristeza los llevó a hacer introspección acerca del momento ocurrido en la situación, ¿ok? Entonces, bueno, los aprendizajes fueron muy grandes que, bueno, ya podríamos conversar acerca de eso en otros momentos, pero, por ejemplo, uno de los momentos, una de las cosas más importantes fue salir de la sensación del miedo o del miedo que te paraliza, y verlo más como el miedo que te protegió, que te mantuvo con vida. Y la tristeza que nuevo te lleva adentro a ver cuáles fueron todas esas capacidades que tuve de mantener la calma a pesar del miedo, de ser valiente. Y ser valiente no significa siempre ir a pelear o ir a confrontar, sino mantenerte, ¿ok? Ser capaz de mantenerte y de controlarte y de autorregularte. Eso también es sinónimo de valentía en ese momento. Entonces, no sé, Gustavo, si está respondida la pregunta. Es cómo se conectan esas dos emociones, ¿ok? Y todas las emociones, todas pueden ser primarias y secundarias. Y todas las emociones se pueden combinar. Por ejemplo, la tristeza y la alegría son una dupla perfecta, ¿ok? A través de la tristeza, cuando manifestamos la tristeza y nos mostramos vulnerables al otro, podemos recibir del otro muestras de afecto y de cariño que nos pueden llevar a la recompensa de la alegría, ¿ok? O a la compensación de la alegría. Voy a comenzar a leer sus preguntas. Déjame, bueno, como les decía, transformar el miedo en una fuerza que te lleve a actuar.
Y una pregunta que hubo fue la de reprimo las emociones porque no encuentro una forma correcta de expresarlas. Entonces, fíjense, cuando hablamos de eso, a eso de una vez suena a un juicio. Y el juicio trae por detrás, trae dentro de nosotros una culpa. Entonces, la culpa no existe. Y si tú estás sintiendo la emoción, es porque hay que expresarla. Ahora, ¿cómo la vamos a expresar? No hay una forma perfecta de expresar las emociones, no hay una forma perfecta de decir, oye, mira, la rabia, entonces primero nos sentamos, decimos, oh, ¿cómo estás aquí? O pego 4 gritos. No hay una forma perfecta, hay una forma ideal para cada persona. Nuestros padres no nos enseñaron porque lamentablemente ellos no aprendieron, entonces nos toca a nosotros hoy aprender, primero identificar, tengo que aprender a educar mis emociones, tengo que educar mis emociones, pero la única forma en la que podemos educar nuestras emociones es expresándolas. Entonces, la culpa, primero, liberémonos de la culpa, porque si en un momento tú te extralimitas o te excedes expresando alguna emoción, tuviste una intención positiva al hacerlo, ¿ok? Ojo, aquí como siempre les digo, no les estoy diciendo vamos a ir a gritar al mundo, a agarrar a golpes al que se nos ponga enfrente, ¿no? Siempre sabiendo que como es afuera, es adentro, ¿ok? Que todo lo que yo haga afuera me lo estoy haciendo a mí, o sea, es lo que hay dentro de mí. Entonces, liberémonos de la culpa. Vamos a dejar de juzgar lo que es positivo, lo que es negativo. Si tengo rabia, qué malo, qué mala soy. Si tengo rabia, qué humana soy. ¿Y qué me quiere decir esta rabia en este momento? Porque, y les decía la semana pasada, la persona que consideremos más desequilibrada mental en estos momentos, hasta esa persona tiene la intención positiva, más positiva, cuando toma una decisión o cuando hace algo. Ninguno de nosotros toma una decisión diciendo, esto es lo peor que puedo hacer en este momento, vamos a hacerlo. Nadie hace eso, ¿ok? Así que si en algún momento tú explotas, en algún momento tú dices algo que no, que después dices, Dios mío, ¿por qué lo dije? Vamos a pedir perdón, vamos a disculparnos, pero exprésate. Comencemos a expresar, vamos a dejar eso de que nuestro cuerpo grita lo que la boca calla. Vamos a hacer que nuestro cuerpo deje de gritar y vamos a empezar nosotros a hablar y a expresarnos por nosotros mismos. Marjorie, saludos, hermosa, qué bella. Voy a empezar a leer los comentarios, déjenme ver si hay alguna. Ok, las figuras de autoridad y su rol en nuestra vida. La semana pasada una oyente me estaba comentando acerca de la tristeza incontrolable, el llanto incontrolable, justamente a partir de una situación que tuvo con su jefe en su trabajo. Y bueno, la situación es que nosotros, las figuras de autoridad en nuestra vida representan a papá o a mamá, o a esa figura de cuando nosotros éramos pequeños que representaba, esa figura de autoridad que representaba a papá o a mamá. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de conflicto, esto es tema de otro live, pero quiero dejarlo hoy aquí, quiero sembrar la semilla porque siento que hay mucho, está pasando mucho eso, ¿ok? Y esa figura de autoridad puede estar presentada por un jefe, puede estar presentada por un esposo o por una esposa, por algún amigo, alguna amiga, alguien, ¿ok? Que se presenta así como una autoridad. Y la simbología es papá o mamá. Entonces es importante que tú te conectes con esa relación con papá y mamá. Cuando haya algún evento o algún estímulo que sea, o alguna situación del ambiente que te conecte con una figura que tú consideres de autoridad, papá, mamá. Cuando haya una situación, un jefe, una situación recurrente con este tipo de figuras, hay algo allí que tenemos que trabajar acerca de papá, de mamá y de tu niñez. ¿Ok? Conecta con la emoción y con la sensación física donde estás sintiendo esa emoción y trata de llegar a tu infancia, a un momento en tu niñez donde pudiste haber sentido algo similar. Allí vas a conseguir muchas de las claves para empezar a soltar, ¿ok? Y no se olviden que aquí estoy. Para las personas que me han escrito también muchísimo acerca de las sesiones y eso, aquí estoy. Si hay algún tema o algo particular de estos lives que estoy compartiendo, que estamos compartiendo,
que creas que necesitas ayuda, que necesitas trabajarlo, avísame, escríbeme por el DM o también me puedes escribir a mi correo contacto@alejandramarcano.com o encuentratunorte1@gmail.com y allí podemos tener una sesión exploratoria y ver si puedo ayudarte. ¿Ok? Estamos para dar luz y bueno, ese es el propósito y esa es la misión. Voy a empezar a leer aquí las preguntas de las personas que me han saludado hoy. Rosa, buenas noches, Gustavo, hola, Damaris, Bella. Espero que, bueno, no sé si todavía están conectados, yo espero que sí. La idea era que no nos tomáramos mucho tiempo, pero creo que igualito se está Lenny, se está yendo un poquito largo. Voy a leer pronto. Amiga, Dianay, buenas noches, mi Pauli Bella, Dios te bendiga. Un fuerte abrazo, hermosa. Amiga Bella, Sam. Eh, Sigo leyendo, gracias de verdad, gracias a todos. Jorge de la Rosa, gracias. Buenas noches. Vamos a ver aquí para ver las preguntas. A mí me gustaría saludarlos a todos a medida que se van conectando, pero Karen, Karen Centeno, bella, gracias. Yani, voy a seguir, voy a llegar a las preguntas. De verdad, gracias, un honor contar con ustedes cada martes, Kevin. Zona Emprender, hermosa. Dice, guardarse las cosas es demasiado dañino. Así es, Zona Emprender. Así es demasiado dañino y explota, ¿sabes? O sea, guardarse las cosas siempre va a reventar en algún síntoma. Y el síntoma no solamente, como les digo, no solamente es en nuestro cuerpo, no es nada más un asma o una gripa, o el síntoma puede ser no poder lograr tus objetivos, el síntoma puede ser no terminar de concretar las cosas que comienzas o no tener éxito en ese proyecto que tanto quieres tener, por un motivo u otro, aunque trabajes fuerte, duro, algo pasa que no termina de consolidarse. Genalis, Gen- Genail Salinas dice, me encanta su tono de voz y la firmeza con que emite cada palabra. Muchas gracias, muchas gracias. Gustavo, gracias, gracias. Dice, siempre tendremos miedo, pero hay que controlarlo. Damaris, exactamente. Y más allá que controlarlo, Damaris, hay que escucharlo. ¿Qué me está queriendo decir mi miedo en este momento? ¿De qué me está protegiendo el miedo? Porque nuestro miedo siempre tiene una intención. Todos los miedos, todo. El que nos paraliza, el que nos invita a pelear, a huir, o el que nos invita a defendernos. El miedo tiene la misión principal de protegernos y de salvaguardar nuestra vida. Entonces, cuando sientan miedo, pregúntense, ¿qué me quiere decir este miedo? El miedo puede ser, es que estoy al lado de una persona que está poniendo en riesgo mi vida, mi integridad, ¿ok? Y la vida no solamente física, la vida emocional, la vida psicológica. Carol, vamos a seguir leyendo aquí. ¿Cómo hará uno para huir del miedo sin que nos afecte? No huimos, Carol. Ojalá que estés todavía conectada, hermosa. No huimos del miedo, lo miramos, lo vemos a los ojos, lo sentimos y nos hacemos amigas del miedo o amigos del miedo. Y cuando nos hacemos amigos del miedo le preguntamos, ¿cuál es tu mensaje para mí? Suena como esotérico esto que les estoy diciendo, pero es así. Cada una de nuestras emociones tiene un mensaje particular y conectar con ellas es lo que nos puede dar el cambio entre nuestra realidad actual y el cambio de percepción en la nueva realidad que queremos vivir o que queremos ver. Entonces no es desconectarnos de nuestro miedo, es preguntarle para qué estás allí. Es que, por ejemplo, cuando hay fobias que son paralizantes o limitantes,
conectar con ese momento semilla. ¿Qué fue? ¿Mi mamá fue la que tuvo el miedo de la cucaracha o de la culebra? ¿O era alguien más que tenía el miedo y yo escuché que alguien dijo y yo asumí el miedo como mío, pero en verdad no es así? Pregúntate. Y cuando llegamos a esa raíz, es un momento completamente liberador. Comenzamos literalmente, comienza una nueva vida, comenzamos a ver las cosas de una forma diferente. Kaylee nos dice, las emociones las podemos soltar a través de la escritura. Sí, claro que sí. Las emociones se nos manifiestan de muchísimas formas. Pero fíjate, la tristeza es una de las emociones más prolongadas en el tiempo. La rabia puede ser un pico y se va. Entonces es importante, por ejemplo, cuando sientas una emoción muy fuerte y no puedas expresarla no sé, vas manejando y sientes mucha rabia porque se atravesó alguien y en ese momento no te puedes poner a escribir, pero sí recordar el momento y comenzar a escribir es una buena forma de sanar, es una catarsis. Hay escrituras de sanación, de hecho, hay sanación mediante la escritura. Son unos talleres muy hermosos. Entonces conecta con la escritura y con la emoción, y si te gusta escribir, escribe. Escribe acerca de ella. Muchas obras de nuestra literatura están escritas desde la emoción, desde momentos en los que el escritor tuvo un momento de rabia o de tristeza muy profunda y creó de sus mejores obras. Entonces conectemos con ellas. Gracias por la pregunta, Kaylee. Paulis dice, mi Ale, ¿es lo mismo una emoción que un estado de ánimo? Muy buena esa pregunta. Fíjate, hay tres cosas diferentes. Un estado de ánimo puede ser me siento alegre, pero la emoción es un momento, ¿ok? La emoción pasó y bajó. La tristeza, como les estaba diciendo, perdura mucho más en el tiempo y una tristeza mal gestionada se puede convertir en una depresión. Estos son estados de ánimo, ¿ok? Estoy feliz, estoy triste, pero la emoción es la que lo suscita. Los sentimientos, sin embargo, me siento frustrado, es lo que razono de la emoción. Por ejemplo, tuve una emoción de mucha rabia y grité a mis hijos. La emoción es la rabia. Grité a mis hijos fue la actitud, o sea, fue la acción a partir de esa rabia. Y del sentimiento, luego, cuando empiezo a pensar en lo que sentí, me siento frustrada, me siento impotente, soy la peor madre del mundo, me siento culpable. Culpa, impotencia, frustración son sentimientos, ¿ok? Entonces fíjate que son tres cosas diferentes. El sentimiento es la parte mental de las emociones, es lo que empiezo, es lo que todo lo que razono acerca de la emoción. La emoción es mi cuerpo, es todo ese cambio fisiológico que ocurre y cómo lo percibo, esa es la emoción. Y el estado de ánimo es eso en el tiempo, son estados en el tiempo donde se manifiesta la emoción. Sin embargo, no todo el tiempo estamos en picos de emoción, hay estados que son como estados neutros. Entonces, esos estados neutros son los que nos permiten tener la diferencia entre, oye, en este momento estoy neutro, me siento bien, no tengo nada que cambie, y cuando ocurre un estímulo y hace que se brinque la emoción, es lo que me hace sentir, mira, esta situación me provoca este cambio fisiológico y es lo que me hace sentir rabia, o me hace sentir miedo, o me hace sentir alegría. Pero no es el estado de ánimo como tal, el estado de ánimo es más como prolongado en el tiempo. Sigo, Carolina se sonríe, dice Mayoris, gracias mi amor, de verdad. Carolina dice, me descontrolo con las emociones, digo cosas y luego me siento terrible. Bueno, fíjate que estamos hablando ahorita de eso. Cuando te sientes terrible es sentir, o sea, cuando me siento culpable, es todo lo que razonas. Pero, ¿qué es lo que puedes hacer? Empezar a sentir nuestra emoción, ese cambio fisiológico. Ya me está hirviendo la sangre, fíjense, eso es una expresión muy asociada a la rabia. Me hierve la sangre. Empezamos a sentir cómo se va subiendo nuestro pulso, ¿ok? Nuestro ritmo cardíaco.
tienes dos opciones: dejarte llevar incontroladamente o descontroladamente, o comenzar a decir, en este momento voy a actuar diferente. ¿Ok? Y ojo, que las emociones pasan y son manejadas desde nuestro sistema límbico, o sea, inconscientes. Pero cuando yo me anticipo, porque ya empiezo a reconocer cómo se manifiesta la rabia en mi vida, tengo capacidad para controlarme. Y más allá de controlarme es qué respuesta anticipada voy a dar yo. Señores, me voy a retirar de la sala en este momento, ya vuelvo. ¿Ok? Porque sé que no voy a estar en mis cabales porque ya voy a sentir ya se me está yendo la rabia. Eh, pero igual, si tú explotas, si tú tienes una rabia, si tú te descontrolas, está bien, y que luego te sientas mal, recuerda que la culpa no existe. Que tú actuaste en un momento porque tienes un bagaje de muchas cosas, tienes creencias, tienes experiencias que han sustentado tu actitud delante de esa estímulo, ¿ok? Entonces la pregunta aquí es, ¿qué capacidades estás sintiendo que no tienes en ese momento para afrontar eso que está ocurriendo, que hace que explotes? ¿Ok? Porque cuando nosotros sabemos que tenemos la capacidad para afrontarlo, no nos afecta de formas diferentes. Entonces comienza a hacer un inventario de esas situaciones en las que has sentido que te descontrolas emocionalmente y que luego te sientes terrible. Y luego de hacer ese inventario, coloca una columna y pregúntate, ¿para qué? ¿Qué me está hablando esta situación o este estímulo acerca de mí misma? ¿Qué me está mostrando y qué me quiere enseñar? Y no te sientas culpable porque estás aprendiendo. Todos estamos en un proceso de aprendizaje, en esa escalera llamada evolución y en esa escalera llamada el cambio de conciencia. Talisi Drogo me dice, hola, tengo un hijo de 15 años. Hace 3 años pasamos por el duelo del papá y él me dice que le cuesta mucho expresar sus emociones. Bueno, fíjate, mi amor, gracias por tu pregunta. En la adolescencia es una época bien, bien fundamental de nuestra vida, porque en la adolescencia se combinan muchísimas cosas, desde nuestra parte de cambios hormonales que ya ocurren en nuestro cuerpo. El cambio, el paso, no eres un niño, tampoco eres un adulto, estás allí como en un trance, ¿ok? En un paso muy importante. Viene también un cambio en el ciclo vital de la familia que es fundamental, que se llama el desprendimiento, que es cuando nuestros muchachos ya dejan de ser niños, van a ser adultos y comienzan a desprenderse. Ya dicen, mamá, ya no quiero salir más contigo, papá, ya déjame tranquilo, o quiero tener una novia, y entonces no puede tener la novia porque no está, no, o sea, no, o sí, tiene su novia, pero entonces tienes que estar en la casa a tal hora, no puedes salir, no puedes estar solo con ella. O al revés, a las muchachas también igual. Pues lo que todos hemos vivido como adolescentes y como padres de adolescentes también saben de los que les estoy hablando. Enseñarle a tu hijo a expresar las emociones es el regalo más hermoso y más importante que le puedes regalar. Nos quedan 2 minutos de live. Nos volvemos a llevar la hora, Dios mío. Yo te invito, y esto lo podemos hablar en persona, o si quieres escríbeme por el DM y te voy a voy a anotar tu dirección ahorita para tenerte, eh, eh, porque es muy importante hablar de las emociones a nuestros adolescentes. Vamos a hacer un taller, yo me comprometo a hacer un taller para adolescentes. De hecho ya estaba en planes pasar la experiencia de 7 días dentro de las relaciones nocivas para adolescentes en este caso, ¿ok? Lo primero que le tienes que decir a tu hijo y hacerle sentir a tu hijo es que está seguro, que es seguro que él exprese sus emociones, ¿ok? Eso es lo más importante. Y que él tiene un lugar a donde ir, que eres tú. Y si no tienes, si no sientes que tú puedas ayudarlo en ese momento, llévalo hacia una persona adulta, alguien de autoridad, con el que él pueda sentirse seguro para hablar, ¿ok? Me van a cerrar, se quedaron preguntas en el tintero. Eh, eh, Marjorie, mi amor, escríbeme la pregunta en privado y
Gustavo desde Puebla, Medellín. ¿Cómo puedo ayudarlo? Ok, Talis, ya te estoy comentando eso. Historias repetidas, hacerla feliz. Bueno, Marjorie. Un abrazo para todos. Recuerden, un día a la vez, un paso a la vez. Seguimos conectados. Voy a colgar este video en YouTube. Abrazos de luz para todos y se les quiere.